Hola, Dios los bendiga. Les habla el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz Esperanza. Estoy aquí con el deseo en mi corazón de compartir con ustedes acerca de la resurrección de los muertos, acerca de la vida eterna y también tocar el punto principal, ¿verdad? Lo que es la muerte, la raíz o el origen de la muerte en la humanidad, para que pueda resaltar con mayor énfasis la vida eterna, la resurrección de los muertos. Bendito Padre Celestial, yo te ruego, Señor, en este momento, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando, Señor, nuestras vidas, que la verdad, Señor, de la luz del Evangelio, Señor, sea expuesta, Señor, a la luz de tu palabra y que lleve esperanza de vida, Señor, esa esperanza de vida que hay en tu Hijo Jesucristo, mi Dios. Te lo pido, bendito Dios, en el nombre poderoso de tu amado Cristo Jesús. Amén. En 1 Corintios capítulo 15, del versículo 12 al 26, dice: pero si se predica en Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo el primero, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potestad, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Gracias. Ay, perdonen un poco, pero se me estaba secando la garganta. Como podemos ver a nuestro alrededor, yo creo que todo ser humano está consciente de que la muerte es una realidad. No es un cuento de hadas, no es una religión, no es algo imaginario. La muerte es una realidad, podemos ver a nuestro alrededor. Tarde o temprano vamos a enfrentar la muerte. Para poder entender la vida, la resurrección de los muertos, es necesario comprender más acerca de la muerte y cómo se originó, cómo entró en la humanidad, el por qué el ser humano muere, ¿verdad? Cuando Dios hizo todas las cosas en el principio, dice que Dios creó los cielos y la tierra, y por su palabra todas las cosas que existen fueron hechas, desde el mar, las aves, los animales, la tierra, las plantas, los planetas, las estrellas. Todo fue creado por la palabra de Dios. Y en Génesis 1:26 dice: cuando ya Dios terminó toda su obra, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió.
Cuando en el principio Dios formó al hombre, la muerte jamás estuvo en el plan de Dios. Esto que vemos aquí jamás estuvo en el plan de Dios. Nunca, nunca, nunca el hombre fue formado para venir a terminar en este lugar. De acuerdo cuando Dios hizo al hombre, Dios lo hizo en vida, realidad y existencia y en santidad, y lo hizo a imagen y semejanza de Dios, dice. Y Dios está en el rango de la eternidad. Dios es eterno, no tiene principio, no tiene final. Y el ser humano hubiera podido vivir eternamente en la presencia de Dios con Él. Dice que Dios se paseaba en el huerto del Edén a la luz del día, y Adán estaba ahí y tenían una comunión directa con Él, porque no había pecado en su vida. El plan de Dios jamás, jamás, jamás fue que el hombre viniera a dar a un lugar como este. Dentro de la voluntad de Dios, Dios hizo al hombre en perfección, en santidad, y también lo hizo con eternidad en Él. Si analizamos nuestro corazón dentro de nosotros y pensamos que algún día vamos a dejar de existir, no cabe esa idea, no cabe ese sentimiento o ese sentir en nuestro corazón. Dentro de nosotros estamos conscientes de que no vamos a dejar de existir. Dentro de nosotros no cabe la idea de que un día ya no vamos a existir en este mundo o en esta vida, porque es la eternidad con la cual Dios nos hizo. Ahora, ¿cómo entró la muerte en la humanidad? ¿Verdad? ¿Y por quién la introdujo? En Génesis 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Y dice en Génesis 3:1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer le responde: ¿verdad? Que de todos los árboles del huerto iban a poder comer, menos del árbol que estaba en medio del huerto. Y él le dice: porque dijo Dios que no lo comamos ni lo toquemos. Y la serpiente la sigue tentando. Le dice: no morirán, mas sabe Dios que el día que de él comieren serán abiertos vuestros ojos y sabrán el bien y el mal, y serán como Dios. Y tentó a Eva de esa manera. Entonces la mujer tomó del fruto, dice la palabra, y comió de ese árbol. Dios le había dicho a Adán, ¿verdad? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. El resultado de la muerte en el ser humano es la desobediencia a un solo mandamiento. Dios no le puso los 10 mandamientos ni nada como se las dio a Moisés, al pueblo de Israel por medio de Moisés. Solamente le dio un mandamiento: que no comieran de ese árbol, de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Y por la desobediencia el hombre concibió el pecado, y por el pecado concebimos la muerte. Dice la Escritura, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Y Dios le había dicho en el mandamiento a Adán que el día que de ese árbol comiere ciertamente iba a morir. El hombre comió y por eso entró la muerte en la humanidad. En Génesis 3:14, ¿verdad? Dice, vamos a ver la maldición que Dios pronuncia a la serpiente y vamos a ver la maldición que Dios pronuncia al hombre por la consecuencia de la desobediencia del hombre o del pecado cuando fue concebido en la humanidad. En Génesis 3:14 dice: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, oigan esto,
y polvo comerás todos los días de tu vida. En Génesis 3:17 le dijo Dios al hombre: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del cual te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor a ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es bien importante que aprendamos a ver y le pidamos a Dios que nos permita mirar lo que la palabra de Dios dice. Miren lo que le dice a la serpiente: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y al hombre le dice: hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La realidad de las cosas, ¿verdad? La muerte la introdujo Satanás en el ser humano. En la sentencia que le da a la serpiente, le está diciendo, ¿verdad?, Dios, que polvo comerá todos los días de su vida, ¿verdad? Y al hombre le dice que él va a trabajar con el sudor de su frente hasta que vuelva a la tierra. Dice, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Es bien interesante cómo está relacionado en lo que venimos a hacer cuando ya estamos en la tumba. Nos hacemos polvo. Y de acuerdo a la maldición que Dios le dio a la serpiente, esto es de lo que se alimenta Satanás. Dice la palabra que Satanás no vino para matar, robar y destruir. Mientras no seamos, bueno, ya hemos sido redimidos, pero hasta cuando Dios verdaderamente venga, Jesucristo venga y termine verdaderamente con el reino, ¿verdad?, de Satanás, creyentes o incrédulos vamos a enfrentar la muerte. Tarde o temprano vamos a enfrentar la muerte. Y Satanás, al punto de vista, lo que dice la palabra, podemos ver, quizás hay tumbas frescas de personas que fueron enterrados en estos días. Y él sigue alimentándose de nuestros cuerpos, de la muerte. En la Biblia habla de la muerte como un imperio. En Hebreos 2:14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y hueso, o sea, el ser humano, en nuestra humanidad, ¿verdad?, en nuestro cuerpo de carne y hueso, dice, él también, este es Jesucristo también, participó de lo mismo, de carne y hueso, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. Bien claro lo declara la palabra. Dios hizo al hombre para que viviera en la eternidad. Adán todavía estuviera en este mundo si no hubiera desobedecido. Satanás lo influenció a desobedecer para que concibiera el pecado, porque sabía que al concebir el pecado, él iba a establecer su imperio, así como lo dice la palabra, el imperio de la muerte. Íbamos a experimentar la muerte, íbamos a separarnos. El Espíritu de Dios y nuestra alma se iba a separar de nuestros cuerpos, y aquella obra perfecta que Dios formó del polvo de la tierra, Satanás la iba a destruir y nos iba a convertir en polvo. Y ese es el alimento, dice, de acuerdo a la maldición que Dios le pronunció a la serpiente. Y aquí como lo vemos, podemos mirar que este imperio pues está triunfante. La gente sigue muriendo. Aunque Cristo ya murió en la cruz del Calvario, la gente sigue muriendo. Pero ¿qué dice ahí la Escritura, verdad? Lo voy a leer de nuevo en Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos
o el ser humano, el hombre, ¿verdad? Participaron de carne y sangre, Él también, o sea, Jesucristo también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, o sea, de la misma muerte de Él, para poder destruir con su misma muerte de Él al que tenía el imperio de la muerte. Dice al que tenía. Como podemos ver, este imperio ya fue vencido en la cruz del Calvario. Dice Jesucristo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Él ya venció la muerte. Con su misma muerte de Él, ahí lo dice, ¿verdad? Para poder destruir por medio de la muerte, o sea, la muerte de Él. Por medio de su muerte, para poder destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Sí? En Oseas 13:14 hay una profecía en el Antiguo Testamento que Dios le da al profeta, y es Dios mismo hablando, y dice Dios en su palabra: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Fíjense, dice: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Fíjense cómo dice: oh muerte, yo seré tu muerte. Y en Hebreos dice que para destruir por medio de la muerte, o sea, con su misma muerte de Él, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. En Oseas dice: oh muerte, yo seré tu muerte. Con su misma muerte de Él, como diciendo: oh muerte, o sea, su muerte de Él fue la que venció la muerte. ¿Cómo es que es posible que Jesús venció la muerte por medio de su propia muerte? La muerte entró en el ser humano por el pecado, por la desobediencia. Por la desobediencia el hombre concibió el pecado, y por el pecado entró la muerte. Por el pecado entró la muerte en la humanidad. Ahora bien, veamos en qué consiste la victoria y la seguridad de la resurrección de los muertos que hay en Cristo Jesús, ¿verdad? De acuerdo a lo que hemos mirado en la palabra, la muerte fue establecida por la desobediencia del primer hombre, ¿verdad? No fue por el pecado, fue la desobediencia del hombre, porque Dios le dio un mandato y el hombre desobedeció y comió de ese fruto, y por la desobediencia concibió el pecado, y por el pecado la muerte. Y la muerte del ser humano en realidad no nos da la salvación. La muerte de nosotros es la consecuencia por la desobediencia y el estado de muerte por el pecado en nuestras vidas. En Jesucristo vino a este mundo en obediencia al Padre, y la voluntad de Dios fue que Él vino a este mundo a dar su vida, a enfrentar la muerte, en obediencia a Dios. En la obediencia de Jesucristo mantuvo Él su santidad. Y el mandato de Dios, o la voluntad de Dios, era que Él tenía que venir a dar su vida, a enfrentar la muerte, a morir en la muerte de nosotros. Por cuanto por la desobediencia de Adán concebimos el pecado, y por el pecado la muerte. Y aquí el resultado a nuestro alrededor. Todos morimos, tarde o temprano todos morimos. Y hasta que ahorita sabemos, solamente uno ha vuelto de los muertos, quien es Cristo, ¿verdad? En Jesucristo es todo lo contrario. Jesucristo vino en obediencia a Dios y se sujetó a la perfecta voluntad de Dios. Se sujetó a la perfecta voluntad de Dios aún a enfrentar la muerte, porque esa era la voluntad y el mandato de Dios.
Y por cuanto Él vino en obediencia al mandato de Dios y enfrentó la muerte en santidad, ¿verdad? Porque jamás pecó, dice la Escritura. Porque era imposible que Él pecara, porque toda la santidad estaba en Él. Porque es Dios con nosotros, dice la palabra, cuando lo llama Emmanuel. Dice, aquí la Virgen concebirá un hijo y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, dice Dios con nosotros. Sí. En la obediencia de Jesucristo mantuvo su santidad, y por cuanto Él mantuvo la santidad y fue en obediencia al Padre hasta la muerte, es que pudo vencer el imperio de la muerte. En Él tenemos la victoria. Jesucristo o la muerte no tenía potestad sobre Cristo, ni aun cuando lo clavaron en la cruz, la muerte no se lo podía llevar. Dice la Escritura que Él dio su espíritu, Él dio su vida, Él la dio de su propia cuenta, porque la muerte no tenía potestad sobre Él. Por eso dice la Escritura, oh muerte, yo seré tu muerte. Y dice la palabra que cuando Jesús dijo consumado es, dice entregó el espíritu, porque Él mismo decía también que a Él nadie le quitaba la vida. Dice, yo la pongo por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Por qué? Por la santidad y la obediencia. Porque el hombre concibió la muerte por la desobediencia, concibió el pecado y por el pecado la muerte. Y Jesucristo consiguió la victoria sobre la muerte en su obediencia y en su muerte. Veamos una ilustración, imaginémonos el amor de Adán por su esposa, porque cuando desobedeció, cuando comieron del fruto que Dios les había prohibido, no lo comió Adán. La mujer fue engañada y ella fue la que comió del fruto, y dice la palabra, y dio también a su marido. Podemos ver ahí el amor de Adán. Imaginémonos que Adán hubiera decidido no comer del fruto cuando la mujer ya lo había comido. ¿Se imaginan Adán quedando en el estado de la eternidad y mirando ahora sí que a su amada, que concibió el estado de muerte porque desobedeció a la palabra de Dios? Imagínense que Adán hubiera decidido no comer del fruto. Él sabía que su mujer, su esposa, su amada iba a morir. Si nos ponemos a pensar por qué comió Adán del fruto que Dios le había prohibido, yo creo que Adán comió del fruto por amor a su amada, por amor a su mujer. ¿Por qué? ¿Cómo iba a poder él vivir sin ella? Sí. ¿Cómo iba a ser su vida sin ella? Y mirándola que había comido del fruto y que iba a enfrentar la muerte, como Dios lo dijo en su palabra, ¿verdad? Creo que Adán comió del fruto para morir en la misma muerte de su amada, ¿verdad? Para morir en la misma muerte de su amada, porque no quería vivir sin ella. Y ahí tenemos el Evangelio, allá en Génesis. ¿Sí? De igual manera, ¿verdad? Y por amor, Jesús murió en la muerte de su amada, de su iglesia, para poder destruir la misma muerte.
el por qué tuvo que venir Jesús a dar su vida, o Dios tomó un cuerpo como el de nosotros, porque no son dos dioses, es uno solo. El por qué Dios tuvo que venir e identificarse con la muerte de su amada. ¿Sí? Porque la verdad, Dios no se complace de que el hombre se pierda. ¿Sí? De igual manera como Adán comió del fruto para morir en la misma muerte de su amada, ¿verdad? Porque no quería quizás entrar o vivir en la eternidad sin ella. De la misma manera lo miramos en el amor de Dios en Cristo Jesús, viniendo, identificándose en la misma muerte de su amada, ahora de su iglesia. Sí, de su iglesia. Él vino y se identificó en la muerte de su amada, de su iglesia. Pero cuando Él vino en obediencia al Padre, sujeto a la voluntad de Dios, a enfrentar la muerte, es que pudo vencer la muerte. La garantía de la santidad y que de la muerte ha sido vencida, la tenemos en la resurrección de Jesucristo. El por qué la muerte no lo pudo retener, por su santidad. La muerte entró en el mundo por el pecado, y en el pecado no hay santidad. Por eso la muerte reinó sobre toda la humanidad hasta el día de hoy, aunque hoy ya ha sido vencida por Jesucristo. Jesucristo vino y dio su vida en obediencia, y por cuanto fue en obediencia y jamás pecó, Él enfrentó la muerte en su santidad y por el Espíritu de santidad que había en Él, toda la plenitud del Dios vivo en Él. Es que la muerte no lo pudo retener, dice la Escritura en Romanos, porque era imposible que lo retuviera, por cuanto toda la santidad o toda la plenitud del Dios vivo estaba y cohabita en Él. Por eso Jesucristo les decía a sus discípulos, ¿verdad? Que lo que iba a pasar, dice, vamos a ir a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los gentiles y le van a escarnecer, le van a escupir, le van a golpear y lo van a crucificar y lo van a matar. Dice, pero al tercer día me levantaré. La garantía, o por qué lo decía con esa confianza, era por la santidad, de que toda la plenitud del Espíritu Santo de Dios cohabitó en Él. Y en eso tenemos nuestra victoria. Dice Jesucristo en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito de Dios. Dice Primera de Juan 5:11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Primera de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Bueno, solamente quiero tocar unos puntos bien breves y aquí terminamos, aquí concluimos. Por desgracia, ¿verdad? Sin Cristo en nuestras vidas, por desgracia, vivimos sin esperanza, sin seguridad de que si un día nos vamos a levantar de este lugar. A veces llegamos a pensar que ya después de esto ya no hay nada, ¿verdad? Si miramos a nuestro alrededor,
Aquí hay tumbas que tienen bastante tiempo, bastantes años, 1951, 1917. Vemos pasar el tiempo y como si Dios no fuera a cumplir su promesa, su palabra, de que Él va a venir, de que va a haber una resurrección de los muertos. Y por cuanto vemos que el imperio de la muerte todavía está potente, está con fuerza, la gente sigue muriendo. Y hasta ahorita que sepamos nadie ha regresado de los muertos más que Jesucristo. Por cuanto nosotros no lo miramos, se nos hace difícil la incredulidad de nuestra humanidad de creer que si será verdad que Jesucristo vino, que si Jesucristo resucitó, porque no lo miramos. Y Satanás trae tanta confusión a nuestras mentes. Y él manipula la diferencia de las religiones. Pero si nos ponemos a pensar que miles de gente, cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra, miles de gentes lo miraron, lo escucharon predicar las nuevas de salvación. Él les predicó el arrepentimiento para perdón de pecados, para vida eterna, porque el reino de los cielos se había acercado. Les decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Como diciendo, arrepiéntanse porque el perdón de sus pecados está aquí. Juan lo introdujo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por cuanto Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Este imperio está triunfante por el pecado en el mundo. La muerte es por el pecado. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo o de la humanidad, ¿verdad? De la humanidad. Si el Señor perdona todos mis pecados o todos tus pecados, hay santidad en tu vida. Por bueno, no. Porque seas un santo, no. Por la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Cuando tú recibes o te arrepientes, ¿verdad? Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Cuando reconoces tu vida de pecado y que necesitas el perdón de tus pecados, te arrepientes, pones tu fe en Cristo y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de tu vida. No quita el estado de pecado de tu carne, quita el pecado de tu vida. Él pagó el precio por tus pecados. Al recibir tú el perdón de tus pecados hay santidad en tu vida. Y aunque te vayas a un lugar de estos, si el Señor no nos lleva antes, dice Jesucristo, el que cree en mí, o el que recibió el perdón de sus pecados por poner su fe en mí, porque creyó que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado de su vida, aunque esté en un lugar de este, vivirá. Jesucristo no es una religión. Jesucristo es nuestra solución para el día de mañana levantarnos de este lugar. Así como la muerte es una realidad, el Evangelio, la luz de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas es una realidad, no es una religión. Yo aquí estoy hablando esto no diciendo que creas en esta religión o en aquella, no. No es tiempo de poner nuestra mirada y nuestra confianza en la religión. Es tiempo de poner nuestra mirada en el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas, quien es Cristo Jesús. Yo te invito de todo corazón a que reconozcas el pecado en tu vida, porque lo que te separa de Dios es el pecado en nuestras vidas. El pecado nos separa de Dios. Y si morimos en nuestros pecados,
el día de la resurrección vamos a resucitar para enfrentar el juicio, ser juzgados por nuestras obras. Y por nuestras obras todos somos culpables ante Dios. Pero si morimos con nuestra fe en Cristo, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas, morimos en la santidad que Él nos dio en su sangre. Y en esa santidad que Él nos da al recibirle y al aceptarle como nuestro Señor y Salvador, tenemos la esperanza de que el día que Él nos llame, nos vamos a levantar y vamos a ir a su presencia, no vamos al juicio, vamos a su presencia. Porque dice la Escritura que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No en una iglesia cristiana, no en una iglesia pentecostés, no en una iglesia católica, no en una iglesia de cualquier denominación. No es tiempo de confiar o de poner tu esperanza en la religión y andar disputando entre las personas la diferencia de las doctrinas. Es tiempo de creerle a Dios, es tiempo de ponerte en las manos del Cordero de Dios que quita el pecado de tu vida, para que el día de mañana te levantes de este lugar y vayas a su presencia. Y dice su palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida, porque cualquier persona que lo escuche y que le crea a Dios, no a mí, que le crea a Dios, que le crea que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado de su vida. Este mensaje, quien quiera que lo escuche y haga eso, tendrá la seguridad de que sus pecados le son perdonados y que esa persona es salva el día de hoy o cuando tome la decisión de hacerlo. Pero cualquier persona que lo escuche este mensaje y lo deseche, estas mismas palabras que ha escuchado van a confirmar con mayor peso la condenación de esa persona, porque la palabra tiene dos filos. Esta palabra, si la creo, es para vida, para mí. Si la creo, que la palabra declara que yo soy pecador, si reconozco que soy pecador y le pido perdón a Dios y pongo mi fe en Cristo, soy salvo por poner mi fe en Cristo. Esta palabra, si no la creo, esta misma palabra será por la cual voy a ser juzgado. Dios va a decir, sabías de lo que yo te di, sabías que te amé de tal manera que di a mi Hijo para que tuvieras el perdón de pecados, lo escuchaste, lo ignoraste. Esta misma palabra será para confirmar la condenación en el día de juicio. Es triste, es dura la palabra, pero es la realidad. Jesucristo no es una religión, es nuestra solución para el pecado de nuestras vidas. Que Dios los bendiga ricamente. Les amo en Cristo. Espero que esta palabra, que está larga, pero vale la pena descansar en Dios y creer en el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas. Si no conoces a Jesucristo, clama a Él, Él vive. Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Él intercede por nosotros ante Dios. Clama a Él y Él te responderá. Pídele perdón de tus pecados y Él te lo dará. Reconoce tu vida de pecado, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Que Dios los bendiga ricamente y que esta palabra sea de bendición y no para confirmar su condenación, sino si la escuchan y la ignoran. Que Dios los bendiga ricamente. Con todo el corazón en la mano les digo que me gustaría el día de mañana, cuando estemos en la presencia de Dios, decir, ¿sabes qué? Le doy la gloria a Dios porque la palabra que compartiste allá en el cementerio me puso a reflexionar y doblé mis pies, mis rodillas y le entregué mi vida a Cristo. Y si estoy aquí es por lo que Cristo hizo en tu vida y que Cristo te puso en ese lugar a exponer su palabra, a exponer la luz del Evangelio y a dar ese mensaje. Sería una cosa maravillosa que juntos le demos la gloria a Dios.
por lo que Él hizo hoy este día. Que Dios los bendiga. Se despide su hermano y servidor, el hermano Dinos, del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Y recuerden, Cristo vive. Cristo vive. Amén. Amén. Déjala mirar, Jesús, brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Venga para acá, madre. ¿Ya se durmió? Vente pues, Aprita. Vamos a cantarle esto. ¿Sí? La palabra de Dios es verdad. Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel ¿Lo sabes? en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán Si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, a ti sea la gloria, la honra, la luz de Jesús. gracias por tu vida, No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. personas que van a mirar este video, Padre. Que la luz de tu verdad, Señor, resplandezca en sus corazones. Que seas tú, Señor, arrebatándonos, Señor, de las manos de Satanás, Señor, y nos traigas a la luz de tu gran y tuya. Te pido, bendito Dios, por aquellas personas, Señor, que van a ver el video, Señor, que Satanás no les cierre el oído, Señor, que tu Espíritu les ponga curiosidad y que reciban tu palabra, Señor, que reciban la esperanza, Señor, que hay. Te lo pido, mi Dios, Señor, bendito, alcanza almas, Señor, por este video, Señor. Aunque sea una, Señor, bendito, vale la pena este tiempo. Aunque sea una persona que venga a ti, Señor, y sea salva, Señor, vale la pena, bendito Dios. Aunque sea una sola persona que tú arrebates para tu gloria, Señor, vale la pena, bendito Dios. Oh, Señor, tú seas glorificado, Señor, te doy las gracias, porque sin tu gracia y tu misericordia y sin tu perdón yo no estuviera en este lugar, Señor. Oh, Padre Santo, yo te ruego, Señor, que no miren la torpeza de mis labios, sino miren, Señor, lo que tú declaras en tu palabra, Señor. Yo te pido, bendito Dios, y hacer que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevando en el nombre del a Padre, través, y Señor, del Hijo, de y del este Espíritu video, Santo, Padre. En tus manos, enseñándoles que Señor, guarden yo pongo, todas las Señor, cosas que tú que os he recibas mandado. la gloria y la Y he honra, aquí, Señor. y
yo estoy Porque con sin ti, vosotros Señor todos los Jesús, días, yo hasta estuviera el hoy fin del quizás mundo. en una botanera, Amén. quizás estuviera en una cantina, Señor, sin ti. Pero mírame dónde estoy, Señor, tratando de exponer tu palabra, Señor, para gloria y honra tu nombre, Señor bendito. Gracias, te alabo, te bendigo, Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Oh Señor, recibe la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Que esta palabra, Señor, lleve fruto para vida eterna en nuestras vidas, Señor.